Como no podía ser de otra manera, Bundesmedia ha seguido el partido entre el Dortmund y el Bayern de Múnich del Klassiken y está a mi lado Rafa Claudio. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Un placer poder haber visto ese partido contigo y sobre todo conocer un poco cómo iba a quedar de cara a los restos de temporada ese partido entre el Dortmund y el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich que se ha llevado la victoria. ¿Cómo han sido los goles? Totalmente, a ver, un placer como siempre, antes que nada. A ver, ha sido un partido bastante decisivo, un partido que gracias al, bueno, saber la tendencia obviamente de cómo va a ir la jornada y todo lo que queda de temporada. Entonces, bueno, fue un partido bastante importante. Los goles que tú comentas, pues bueno, empezó en la primera parte el Dortmund ganando con ese gol de cabeza de Schlotterbeck, otro gol del Dortmund con un balón parado, una falta. Bueno, luego, segunda parte, donde ya empezó más el Bayern a llegar esos goles de Harry Kane, seguido por ese empate ya más allá del 80 con el gol de Svensson, mientras que fue Joshua Kimmich, como no, el capitán del Bayern, dando esa victoria al Bayern tan importante que muy probablemente pues, vaya a decidir lo que es el campeonato, ¿no? Ahora, en un par de minutos, vamos a repasar cómo ha sido ese partido del Klassiken entre el Dortmund y el Bayern de Múnich, aquí, en Bundesmedia. Borussia Dortmund 2, Bayern de Múnich 3, un partido donde ya empezaba el ambiente caldeado, las aficiones estaban entrando, venía muchísima gente a ver este partido, evidentemente uno de los partidos más importantes, incluso dentro de los derbis allí en Alemania, que sí que es cierto que el partido del Colonia, el Düsseldorf y demás, son partidos también claves, Rafa, pero sí que es cierto que un del Klassiken es un del Klassiken, lo mismo aquí en el clásico de España. Ha sido un partido donde yo me he fijado más un poquito en la parte del Dortmund, nos hemos intentado repartir esos roles, yo me he fijado un poquito más en el Dortmund y en el Bayern, y yo, Rafa, sí que es cierto que creo que el partido del Dortmund en la primera parte estaba siendo muy bueno. Estaba dejando jugar muchísimo al Bayern de Múnich, es decir, toma tú el balón, céntrate en intentar hacerme daño, pero yo voy a tenerte muy controlada la defensa, y era un juego muy físico que probablemente el Bayern de Múnich en la segunda parte aprovechó para hacerle daño en contra. Y yo creo que ahí es donde estuvo el punto en contra del Dortmund en esa segunda parte. En la primera parte, para mí, Rafa, no sé un poco tú si lo compartes, el Dortmund estuvo muy bien en defensa, supo sacar bien la presión que le estaba haciendo el Bayern de manera ahogante. Es cierto que el Bayern tuvo alguna que otra acercamiento a su área, alguna que otra jugada que podía amenazar, pero las ocasiones claras del partido en la primera parte fueron de parte del Dortmund, y para mí, un jugador clave fue Svensson, y creo que diría que fue el mejor del partido, del Dortmund al menos. Sí, a ver, bien como tú dices, bueno, antes que nada no es un derbi como tal, no simplemente, pues bueno, es un partido... Es del clásico, sí, es, el clásico, es sí. un partido muy importante porque dentro de lo que es la Bundesliga y dentro de lo que es el fútbol alemán, pues bueno, son los dos equipos que en los últimos años han sido los equipos con la mayor importancia, quitando el Leverkusen obviamente, ¿no? Entonces desde ese 2015, 12, 13 en adelante, pues bueno, este partido ya tiene una grandísima relevancia dentro de Alemania y bueno, como bien tú dices, el Dortmund de esa primera parte pues fue una primera parte bastante dominada por parte del Dortmund. Yo creo que tendría el Bayern bastante controlado. No todo es la posesión en el fútbol, como ya sabemos, ¿no? Entonces, claro, porque luego el dominio de la contundencia a la hora de defender y a la hora de sacar el balón jugado, incluso con ese tanto, fue más del Dortmund, curiosamente. Totalmente, totalmente. Pero bueno, el Bayern también es el Bayern, que bien, como lo sabemos, que tiene ese ADN Bayern, ¿no? Que sabe esa aura, que sabe responder ante esas situaciones. Y bueno, ya se ve que el Bayern no se pone nervioso, mantienen todo bajo control relativamente, ¿no? Dentro de las posibilidades. Y bueno, así es como respondieron en la segunda parte. Y curiosamente, no sé por qué me da la sensación que Emre Can, la lesión de Emre Can, no sabemos qué lesión tiene, pero sí que es cierto que la salida de cambio, yo creo que eso también afectó al Dortmund. Y curiosamente también en la segunda parte. A ver, muy probablemente, sí, es un jugador bastante importante dentro del sistema del Dortmund. Entonces, bueno, al igual que lo es para el Bayern, Harry Kane, obviamente un doblete. ¿Qué dijimos en la primera parte? Está desaparecido. En la primera parte estábamos diciendo, dijimos, a ver, Harry Kane no está haciendo Harry Kane en este partido. También dijimos, en la primera parte, cuando el Dortmund ya estaba ganando al Bayern, dijimos, es imposible que el partido se acabe así. Sí. Porque ya solamente la media de goles que tiene el Bayern en esta temporada... 3,7 o algo, digo, yo le estaba diciendo a él, que él es más del Bayern, le estaba diciendo, Rafa, tranquilo, porque es imposible que no vayan a haber goles en la segunda parte. Sí, de hecho, realmente no estaba preocupado, porque yo sabía que solo por estadística, tarde o temprano iba a caer un gol. También es verdad que el campo del Dortmund, bueno, es un campo con esa afición que tienen por detrás. Es una plaza difícil. Es una plaza bastante difícil, pero también hay que decir que el Dortmund ya venía muy tocado con ese partido de la Champions, venía bastante dolido. Entonces, claro, se notó en la primera parte que lo dieron absolutamente todo. Sí, tú lo dijiste, no tienen nada que perder. No tienen absolutamente nada que perder. Pero
pues bueno, han quedado por ahora fuera de la Champions, han quedado fuera de la Pokal y muy probablemente también habrán quedado fuera de lo que es el campeonato. Claro, ahora se le complica sobre todo el tema de las dinámicas, saber que se te aleja tu mayor rival, saber que está en una temporada de récord, saber que tiene la flechita hacia arriba a todos sus jugadores. Y vamos a hablar de los jugadores porque vuelvo a insistir en Svensson, me pareció un muy buen jugador el sueco. Es un pibe más o menos joven, tiene, creo que si no me equivoco entre 25 y 28 años, no lo sé exactamente. Creo que es más joven, ¿eh? Creo que es más joven, Creo que es más joven. Ahora lo pondremos en la descripción, pero el punto es que fue uno de los jugadores que más me gustó porque frenó o prácticamente secó a Olise. Olise, la verdad que estuvo bastante complicado para él pasar alrededor de Svensson. Bueno, Svensson, por cierto, que estaba jugando de carrilero. El Dortmund planteó un 3-5-2, si no me equivoco, con Adeyemi un poquito por detrás y luego en la segunda partida salió Kiras. Exacto, aunque bueno, como suele ser en el fútbol actual, al final todo se modifica y todo cambia, ¿no? Una vez que después de la apertura y una vez que pues, bueno, ya empieza el juego, pues eso al final se acaba moviendo, que eso se ve sobre todo en el Bayern, ¿no? Que Harry Kane, cuántas veces lo vimos como en muchos partidos bajando en los últimos minutos, que yo también le dije, mira, fíjate en Harry Kane, que casi prácticamente juega como lateral izquierdo, entonces es una locura. Y otra cosa que me gustó también del Bayern es el cambio de tendencias, algo que a veces a los entrenadores les cuesta como admitir, es decir, te hago un planteamiento del partido, me cuesta cambiar ese planteamiento porque no quiero ir en contra de lo propio que yo he, vamos a decir, para la redundancia, planteado para ese encuentro. El partido como que tenía la tendencia de ir por el costado derecho donde estaba Michael Olise. No le estaba saliendo a Michael Olise el partido porque Svensson lo estaba cubriendo muy bien, a pesar de que no es un jugador con tantísima experiencia y muy joven. Entonces vamos a cambiar a Luis Díaz. Luis Díaz tuvo casi siempre dos jugadores encima. Sí. O sea, eso no sé si ese desgaste, ponerle dos jugadores encima, luego le permitió a Harry Kane jugar un poquito por dentro, que sí que es cierto que el segundo gol fue de penalti, pero bueno, que da igual, o sea, que Harry Kane ha metido dos goles, o sea, bueno, no se puede pedir. Penalti donde, bueno, llega tarde Schlotterbeck, buen movimiento por parte de Stanisic. Entonces, bueno, claro, eso obviamente le abrió la puerta de una forma muy grande a Harry Kane. Harry Kane no falla un penalti en la Bundesliga. Creo que ahora mismo lleva 27 de 27 penaltis en la Bundesliga. No ha fallado ni uno solo. Eso son cifras de récord, obviamente. No, sí, de hecho, Cristiano Ronaldo, por poner uno de los mejores efectuadores de penaltis de la historia, creo que estaba en un 75% de acierto, que es una locura. Claro, 75% toda su carrera. Sí. Claro, Cristiano Ronaldo habrá tenido temporadas donde realmente haya hecho, pues a lo mejor una temporada que no haya fallado ningún penalti, pero aún así son cifras bastante locas. Rafa, ¿con qué te quedas bueno y malo del Bayern en este caso? Tú que eres un poco más fan de ellos. A ver, también hay que decir una cosa. Realmente este es el mismo Bayern que nosotros veíamos en octubre y que veíamos en noviembre. Hay que verlo. Hombre, también es verdad, ya las piernas hay un desgaste. Obviamente al Bayern le viene bien ahora mismo no tener que jugar la parte de la clasificación dentro de la Champions League. Entonces, bueno, eso a lo mejor le da un poco más de aire ahora mismo a lo que es y este resultado también está ahí. A ver, estos son los partidos que al final hay que ganarlos como sea. Esto era un partido de 6 puntos, porque el Bayern ahora mismo obviamente ha conseguido esos 3 puntos, pero también le ha restado a su mayor contrincante hacia lo que es la Liga a final de año, pues al Dortmund esos 3 puntos. Entonces, bueno, un partido de 3 puntos que le resta al Dortmund y uno que le suma al Bayern, entonces 6 puntos que se acaba llevando el Bayern como para ganar esta liga. Entonces, bueno, tú me preguntaste sobre cómo los veo. Ahora mismo, pues bueno, sí que noto un cambio, ya no los noto tan dominantes, pero también hay que ver cómo si ahora consiguen un pequeño respiro, reaccionan. Y si ahora ya están un poco más cómodos dentro de la Bundesliga, habrá que ver, que será muy interesante de ver cómo pues, se desenvuelven dentro de la Champions, ¿no? Yo creo que evidentemente estoy un poco en la misma línea que tú en cuanto a que quizás no son tan dominantes, pero una de las preocupaciones que yo me quedaría si fuera aficionado al Bayern es el balón parado. Al fin y al cabo, ese partido contra el Arsenal, el único partido que has perdido en Europa en esta temporada. Ojo, el Arsenal... Es el Arsenal, no, es el Arsenal. Claro, es el Arsenal, pero sí que es cierto que te hizo daño por balón claro, o sea, por ese centro, Arteta en los últimos 2 años ha perfeccionado lo que es el balón parado. Lo único que queda es que ya metan un análisis del parte del rugby, que ya lo levanten no, 2 metros pero sí de cabeza, sí ¿no? que es cierto que bueno, hay que es verdad que el Bayern a balón parado se ve pues, bueno, con complicaciones atrás, y es verdad que es bueno, y los centros en general, porque si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, en el partido contra el Augsburgo también, no sé si fue un gol directo de balón parado, pero creo que sí fue una jugada que venía de un balón parado. Sí, pero sobre todo mirando las estadísticas, pues bueno, son sobre todo
todos esos balones parados, que es un poco el tacón de Aquiles del Bayern, como para que es algo que tienen que trabajar. Y si se van a enfrentar a un Real Madrid, si se van a enfrentar, pues bueno, ahora a grandes equipos, incluso con el Atalanta hay que tener cuidado, no, Sí. no hay que menospreciarlo, pues bueno, es algo que el Bayern tiene que tener mucho cuidado de aquí en adelante, ¿no? Y para terminar un poquito, hablando del Dortmund, yo creo que simplemente lo que se tiene que centrar es seguir haciendo el juego que han hecho hoy, porque yo creo que sí que es cierto que te han terminado metiendo 3 goles, pero a ver, también se te lesiona en Recham, tienes un desgaste físico muy grande porque estás jugando delante del líder. Te cae un penalti. Te cae un penalti, estás jugando en tu campo, delante de tu gente, quieres demostrar, y al final pues tienes la presión de decir, es que si no le ganamos, pues yo creo que la línea del Dortmund es mantenerse más o menos jugando como están, sinceramente, aunque quizás al final de la temporada no consigan un resultado, es que no vas a poder hacer muchísimo más. Entonces, Sigue siendo una buena que temporada. sigue siendo una buena Liga. temporada. O sea, hay que decirlo, las cosas como son. Entonces, aunque a pesar de este partido, pues bueno, la temporada de momento en la Bundesliga no está siendo mala, y también hay que ver que ese partido que perdieron en la Champions, pues bueno, también tuvo sus complicaciones, entonces que al final conllevaron que lo perdieran, ¿no? Rafa, pues como siempre ha sido un placer ver el partido contigo. Esto ha sido un contenido de Bundesmedia, la crónica de Der Klassiken, ese Dortmund Bayern de Múnich. Recuerden, 2-3 ha caído para el equipo bávaro. Nada, espérense porque dentro de poco vendrá más contenido aquí en la cuenta de Bundesmedia, donde seguimos de cerca todo el entorno y el fútbol alemán. ¡Adiós! Hasta pronto.